escucharme? Sí, perfecto. Está bien la altura y todo. Buenas noches. ¿Están escuchando bien? Por favor, me confirman ahí los de la transmisión que se está conectando. Si me escuchan bien, por favor. Muchas gracias. Gracias por responder. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Escrito está también. Mi nombre es Ricardo Molina. Actualmente soy evangelista. No sé si tienen claro el término de evangelista, porque el concepto de evangelista desde el punto de vista religioso es muy diferente al concepto de evangelista desde el punto de vista bíblico. Pero les voy a responder desde el punto de vista bíblico. Evangelista es aquel que recibió el evangelio y por recibir el evangelio proclama o predica el evangelio. El evangelista religioso es el que cree que a bibliazos la gente va a cambiar, o incluso él considera que su conducta o su comportamiento es asertivo por una serie de conocimientos teológicos que tiene en la vida. El verdadero evangelista es aquel que encontró el evangelio y por la revelación del evangelio anuncia el evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía: predico el evangelio porque es mi necesidad. Entonces el que predica el evangelio es porque necesita anunciar el evangelio. Eso es un evangelista, aquel que necesita, porque si no predica el evangelio, pues sus pensamientos lo abruman. Esta noche me corresponde a mí esta franja. De verdad estoy muy agradecido por Matusalén, que me permite este tiempo para compartir con ustedes. Soy muy interactivo, voy a hacer muchas preguntas porque no me gusta que la gente simplemente escuche sin que haga una opinión o como indague mis palabras, ya que las palabras ni siquiera son mías, son dadas por Dios a través de la Biblia. Quiero tocar dos temas fundamentales hoy. El secreto, hay dos secretos en la Biblia: secreto del perdón del pecado y secreto de la iglesia. Pero quiero como darle un manejo al tema de tal manera que ustedes puedan como diferenciar los dos y también entrarnos como un pequeño debate, digámoslo así, para que podamos como interiorizar este tema, ya que yo llevo 10 años ejerciendo el evangelismo y me he encontrado con muchas personas, y lamentablemente con las personas que termino conversando tienen un concepto religioso bastante arraigado a sus corazones y no les permite ver más allá de lo que la palabra les quiere enseñar. Entonces, primero voy a mostrarles un versículo en la Biblia. Bueno, en realidad son varios los que vamos a ver, pero quiero que a través de la palabra interioricemos en nuestros corazones lo que Dios va a hablar esta noche. Vamos a mirar primero Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 desde el versículo 1. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vamos a parar ahí un momento. Dios, ¿a qué le llama maldad? Este es un punto que me gustaría como ustedes profundizar, debido a que el concepto de maldad que nos hemos, digamos, como dejado enseñar por engaño de diferentes doctrinas, el concepto de maldad lo han basado en un concepto moral. Entonces, si una persona fuma, roba, mata, esa es una persona mala. Pero si una persona, no sé, da mercado a los pobres, hace labores sociales, etcétera, etcétera, es una persona buena. Pero ese discernimiento es falso, porque la maldad que Dios recalca en la Biblia no es la maldad
que el hombre piensa que tiene que dejar. Por eso, un cambio de conducta no es un arrepentimiento verdadero. Muchos quieren cambiar sus conductas, pero no quieren arrepentir su corazón. Pero lo que me impresiona del pasaje es el versículo 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron varones valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué significa? La población de ese tiempo no era cualquier población. Dice que eran varones de renombre. Quiere decir que tenían ciertos atributos o cualidades que los diferenciaba de la persona en común. Pero dice Dios que le dolió en su corazón haber creado esta humanidad. Eso me impresiona porque yo puedo entender que en Sodoma y Gomorra Dios haya levantado el corazón de ira para destruir por la perversidad que se veía en ese tiempo. Pero en Génesis está diciendo que los varones que vivían en ese tiempo eran varones de renombre. No eran personas, digámoslo, en el concepto moral, malas. Pero para Dios dice que se arrepintió y le dolió en su corazón ver esta humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es lo que yo veo, otra cosa es lo que ve Dios. Pero lamentablemente, por engaño de Satanás, no podemos ver las cosas como Dios las ve, sino que lamentablemente las vemos como Satanás nos las presenta continuamente. En el caso humano, si ustedes miran, por ejemplo, en la psicología dicen que se haga un autoanálisis. Entonces le dicen, saque sus cualidades y defectos. A mí cuando me hacían este tipo de test me daba un poco de enojo porque yo colocaba, soy amistoso, pero a veces soy mal geniado. Soy, no sé, perseverante, pero a veces soy incumplido. O sea, como que había una contradicción en mi lenguaje, un poco como extraña, pero era porque ni siquiera yo podía definirme a mí mismo. Por eso, cuando usted abre la Biblia, usted no tiene que simplemente ver letras en una hoja y decir, es un texto para interpretar a mi manera. Cuando usted abre la Biblia, está exponiéndose al corazón de Dios, a la revelación de Dios hacia su vida, hacia su persona. Por eso, una persona espiritual, ¿quién es? No es aquella que asiste a una denominación o no es aquella que tiene un protocolo religioso. La persona espiritual, el principio de una persona espiritual es cuánto se conoce a sí misma. Si una persona no se conoce a sí misma, no tiene ningún grado de espiritualidad. Si ustedes miran en la Biblia, los hombres espirituales o los hombres de fe tienen una característica. Todos conocieron su condición delante de Dios. Entonces, cuando miramos Génesis capítulo 6 y vemos que estos varones de renombre podían verse con muchos atributos, pero Dios, como decía, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El punto de vista de Dios era que todos eran malos. El punto de vista de los hombres era que somos de renombre, somos valientes, valerosos. Pero dentro de esta población mundial existe un hombre que se pudo aceptar, que pudo verse con los ojos de Dios. Vamos a mirar el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Como dice la Biblia, Dios se arrepintió de haber hecho a la humanidad. Tremendo. Se supone que Dios debería estar contento con la creación que él hizo, pero acá está diciendo que no, que se arrepintió y la quiere arrancar. Pero ¿qué pasa en el versículo 8? Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿por qué no he hallado gracia? ¿Era alguien diferente a la población de ese momento? No, igual que todos. Pero entonces, ¿qué significa hallar la gracia? Noé aceptó el juicio en su corazón. Aceptó las palabras de Dios. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted realmente está dispuesto a aceptar la palabra? ¿O quiere vivir como un religioso que simplemente quiere manipular la palabra a su acomodo y utilizarla a su conveniencia para usted polemizar con lo que supuestamente es revelación de Dios? ¿Y quién le garantiza que eso, en vez de ser revelación, sea
una mala o errónea interpretación suya, engañado por o sugerido por Satanás. Muchas personas, en muchas doctrinas que conozco, tienen costumbres religiosas, pero cuando usted los va a confrontar con su costumbre, ellos ni siquiera mismos saben el fundamento de su costumbre. Hay legalistas que asumen que por una conducta moral, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de vestir, creen que eso le da un atributo de espiritualidad. Pero usted en una conversación con ese tipo de personas les toca las fibras de su ego, ¿qué sale de su boca? Una confrontación. Usted quién se cree, usted no sé qué, usted sí sé más. Yo sigo este canal y a veces me causa mucha gracia, ¿no? Cuando estamos en medio del live, veo que muchos quieren entrar a polemizar y sacan comentarios absurdos. Pero este tipo de personas me da pena porque no tienen la capacidad de poder discernir las palabras dadas por Dios, sino que defienden a capa y espada su conocimiento basado en teorías que ni siquiera son bíblicas, son teorías humanas mezcladas con la Biblia. Por eso, primer paso para encontrar el primer secreto, el secreto del perdón del pecado, debemos interiorizar acerca de nuestro ser. ¿Realmente me he encontrado con mi condición, con mi posición delante de Dios? ¿O soy un simple religioso que pretendo agradar a Dios a mi manera, que pretendo vivir delante de Dios según un comportamiento, una conducta humana? Esto es lo primero que vamos a como entrar en un debate. Yo les quiero hacer una pregunta y los que quieran, digamos, como responder en el chat, libremente podemos hacerlo. Pero yo les pregunto, ¿qué tanto conocen de ustedes mismos? ¿Qué tanto saben de ustedes? ¿Cómo podemos medir eso? ¿Bajo qué estándar o para qué metraje puedo yo definir eso? Si usted tiene la capacidad de aborrecerse y tiene la capacidad de desecharse, es porque usted ya ha conocido perfectamente quién es usted. Mientras tanto, de usted solo va a salir una ira, va a salir una contienda, ¿sí? Incluso va a menospreciar a quien le diga esto en la cara. Que no, de mí no sale nada bueno, que sin Dios no somos nada, somos como trapo de inmundicia. Me gustan las expresiones cuando se encuentran por medio de la Biblia como las que están expresando algunos que veo en el chat. Y es interesante ver el que genera la polémica, el que genera la contienda, es porque nunca ha visto su ser delante de Dios a través de la Biblia. Pero el que puede ver su ser delante de Dios, puede hallar la gracia de Dios. Noé pudo verse tal cual Dios veía. Quiero arrancar, quiero destruir. Entonces Noé que dijo, soy digno de ser ¿qué? Destruido. Pero en el mundo humano, la religión nos ha enseñado a contender de acuerdo a nuestros comportamientos, tanto que lleva a generar debates, polémicas, prejuicios. A veces cuando Matusalén dice las verdades a través de la Biblia, muchos de los que escuchan la predicación o escuchan el sermón atribuyen con sandeces, con necedades, porque no están aceptando el juicio de Dios en su vida. Vamos a mirar otro pasaje de la Biblia. Vamos a mirar Isaías capítulo 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando vemos aquí el libro de Isaías, antes del profeta empezar a anunciar el evangelio, antes de anunciar las profecías del Salvador, ¿qué fue lo primero que el profeta descubrió? Su forma de ser delante de Dios, su condición. El apóstol Pablo también, él podía darse cuenta. Vamos a mirar Romanos capítulo 7. Vamos a mirar desde el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces Romanos capítulo 7 del versículo 12. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que esto es en mí, yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Parece a veces como un trabalengua, ¿no? Pero el apóstol Pablo, ¿con qué se encontró? Se encontró con su verdadera forma de ser. ¿Qué quiere decir con esto? Antes que de la boca del apóstol Pablo fuera expresado el evangelio, Dios primero lo llevó a conocerse a él mismo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con pastores, con otros tipos de predicadores, y me da pena porque no conocen nada de ellos mismos, no conocen nada de su forma de ser, por tanto no se pueden aborrecer. Pero cuando usted se conoce a sí mismo, cuando usted puede identificar quién es usted mismo delante de Dios, pasa a un siguiente nivel. ¿A cuál? Al negarse a sí mismo. Mientras tanto, usted no puede negar lo que no conoce. En el caso de... hay unos productos químicos que no se pueden mezclar. Pero para usted saber qué se puede mezclar y qué no, debe tener el conocimiento de los productos. ¿Usted cómo va a saber si se mezclan o no si usted ni siquiera conoce el componente químico y la alteración que esto produce cuando se une con otro componente? Algunos pueden ser hasta explosivos. Bueno, hay muchos aspectos. En el caso del cloros o el lejía, como en algunos países le llaman, es una sustancia la cual no se puede como mezclar con otras sustancias. Incluso en el empaque dice, pero a veces uno neciamente, como no lo sabe usar, entonces lo mezcla, pero hay momentos en que uno irresponsablemente lo mezcla con otro químico que le altera el producto y aparte de eso, inhalándolo puede ejercer como un problema respiratorio. Pero ¿qué pasa? Cuando usted conoce el funcionamiento de estos productos, usted no los va a usar de cualquier manera, los va a usar de la manera correcta. De la misma manera es el corazón del hombre, de la misma manera somos nosotros delante de Dios. Cuando conocemos de nosotros mismos a través de la palabra, nuestra conducta y comportamiento cambia. ¿En qué sentido? No desde una óptica moral, sino desde una óptica espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no se ve a sí mismo según lo que él piensa o ve de él, sino que se ve a sí mismo de acuerdo a cómo Dios lo ve. Es importante este primer punto porque muchas personas lamentablemente por no tener la claridad del evangelio, por no tener la claridad de lo que Dios habla a cada uno de nosotros, empiezan a generar conclusiones o interpretaciones erróneas de su ser, cuando el que tiene la verdadera interpretación es Dios a través de la palabra. Dios claramente está diciendo, somos podrida llaga, en mí no hay nada bueno. Yo no tengo que
ponerle o adornarle a esas palabras. Es claro, en el hombre no existe nada bueno. También en Romanos capítulo 3 vamos a ver cómo dice, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En la primera parte vemos que ninguno de nosotros busca a Dios y ninguno de nosotros lo entiende. Nadie puede. Por eso el Señor nos quiere dejar de antemano una claridad. Tú no me buscas a mí. Tú no me entiendes a mí. Por el contrario, yo me revelé ante ti y mi palabra di como revelación a través del Espíritu Santo para que comprendas mi lenguaje. Por eso en San Juan, capítulo 8, verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Muchas personas a veces cuando escuchan el Evangelio, ¿qué quieren hacer? Contender. No me parece, no estoy de acuerdo. ¿Usted quién se cree? ¿Dónde dice eso? Yo he estudiado esto, yo conozco la hermenéutica, la escatología y sacan solo su razonamiento. Pero cuando vemos a la palabra y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El Señor le está diciendo. Pero ¿sabe a qué grupo de personas le dijo? Vamos a mirar más atrás. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A qué clase de personas le habló? Dice, a los que habían creído en él. Pero les está diciendo en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Muchas personas dicen creer en Dios, muchas personas dicen seguir la palabra, seguir a Dios, pero no aceptan la palabra como Dios la expone. La palabra es clara. Dios me está diciendo, de continuo soy maldad, lleno de maldad. Podrida llaga soy de la cabeza a los pies. Mi corazón siempre va inclinado a la maldad. Esa es la verdad. Y conociendo esa verdad, dice la Escritura que me voy a hacer ¿qué? Libre. Pero muchos buscan la libertad no desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista humano. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo cambio esta conducta, si yo cambio mi forma de ser, si yo dejo de hacer esto, si yo dejo de hacer lo otro. Pero eso no es lo que Dios está buscando. No quiero decir con esto que Dios permita que usted viva como quiera. No, Señor. Porque cuando usted conoce de sí mismo, ya no vive como quiere. Vive como Dios lo lleva a vivir, bajo la sujeción, bajo la directriz, bajo la potestad del Espíritu Santo, rearguyéndolo, como llevándolo a una confrontación con la misma palabra. La palabra de Dios es la que te confronta y te lleva a ver las cosas desde la óptica de Dios, no desde la óptica del hombre. Por eso es muy importante. Una persona no debe verse de acuerdo a lo que las personas lo ven. Debe verse de acuerdo a cómo Dios lo ve. Dios me está diciendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios me está diciendo, de continuo solamente el mal. En mi corazón solo debe salir una expresión, amén, Señor. Yo de mí no me conozco. Por eso usted me debe revelar a mí quién soy yo. El rey David decía, muéstrame, Señor, cuán frágil soy. Muéstrame, Señor. En maldad me concibió mi madre, he sido formado en maldad. Desde el vientre de mi madre tengo la maldad. Entonces, para que una persona llegue a ese nivel de verse con los ojos de Dios y ver la maldad que hay en él, esa persona trasciende al mundo de Dios, porque sale de su pensamiento, de su órbita y empieza a entrar al mundo que Dios le muestra. Entonces, ¿qué sucede? Una persona no puede simplemente decir, yo creo en Dios. Bueno, está bien, válido. Pero antes de decir yo creo en Dios, ¿sabe qué debería decir? Yo ya conocí
cuán falto soy, cuán necio he sido, cuán arrogante he vivido, cuán desviado he estado, cuán equivocado soy. Y esa persona viviendo de esa manera entra al mundo del conocimiento divino. ¿Por qué? Porque ya se aborrece a sí mismo y empieza a amar al que lo creó, al que lo formó. Y entra en el arrepentimiento de haber confiado toda su vida en él. Hay una pregunta que en el Evangelio se hace, y es una pregunta que confronta muchos corazones, porque yo les pregunto, ¿usted tiene pecado? Y lamentablemente la respuesta va asociada a su conducta, no va asociada a la Biblia. Entonces, ¿tiene pecado? Sí. ¿Por qué tiene pecado? Porque soy así, así, así. Tremendo, ¿no? Pero no puede definir el pecado de acuerdo al concepto bíblico. ¿Por qué? Porque ni siquiera se conoce a través de la Biblia. No estoy diciendo con esto que no lea la Biblia, sino a pesar de que la lee, no ha podido encontrar su identidad a través de la Biblia. Hay un verso en Apocalipsis que dice que si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, pues no podremos entrar al reino de los cielos. Pero yo le hago una pregunta, ¿se tiene que sacar un bolígrafo o un lapicero para escribir en la Biblia su nombre? Mi nombre es Ricardo, entonces yo escribo Ricardo para que aparezca mi nombre en el libro de la vida. No. ¿Saben? Entrar en el libro de la vida significa identificarme con las palabras, bellas palabras de vida, dice un himno. O sea, cuando yo me identifico en la Biblia con lo que Dios habló, en mi caso personal, la revelación que recibí para mi evangelio, para recibir mi salvación, fue a través de San Juan capítulo 8, donde pude ver mi identidad a través de la mujer adúltera. Eso hace que mi corazón se identifique con ella, pueda verme igual que ella. Eso ahí automáticamente mi nombre, mi ser queda inscrito en ese libro de la vida. Además, la mujer no tiene nombre. El hijo pródigo no tiene nombre. El paralítico de 38 no tiene nombre. ¿Cuál era el propósito? Es una puerta que Dios dejó abierta ¿para qué? Para identificarme con ellos y verme así como ellos, para darme cuenta quién soy yo delante de Dios. En el capítulo 8 de San Juan, que estábamos leyendo, versículo 44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Algo que me impresiona, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de él queremos hacer. ¿Cuál es el deseo de Satanás? ¿Qué quiere hacer Satanás? La Biblia expresa claramente ser igual que Dios. ¿Eso qué significa? Rebelión. Se quiso rebelar contra su creador. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos tenido ese mismo corazón. Competimos entre nosotros porque queremos ser más que el otro. Queremos conocer más que el otro. Hay debates bíblicos donde me siento un poco apenado, porque la persona expone la palabra no con la intención de compartir el evangelio, sino con la intención de exponer su conocimiento. Eso es triste. Y utilizan un lenguaje muy técnico, muy profundo, hasta un tono de voz muy agradable, envolvente, para hacernos creer que su experticia en los conocimientos o en las definiciones de algunas palabras sacadas hasta el latín le hacen creer que eso es ser un predicador bíblico. Yo le diría, eso es un payaso que quiere recibir jactancias y indulgencias. ¿A raíz de qué? Pero esa persona le ha puesto que cuando venga el juicio de Dios va a tener que con vergüenza decir: Señor, nunca creí en tu palabra. ¿Y el Señor qué le va a decir? Al infierno. Vamos a mirar 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, verso 25 dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte,
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios, ¿de dónde escoge? De lo vil, de lo menospreciado. Yo, Ricardo Molina, soy el más vil y menospreciado entre todos ustedes. Por eso Dios me dio el privilegio de compartir la palabra. ¿Para qué? Para que ustedes en mí no vean nada bueno. Pero el Jesucristo que mora en mí, ustedes lo pueden identificar claramente. La rosa roja, ¿por qué es tan relevante? Por el contraste con ese tallo verde y espinoso. Entonces, nosotros cuando no dejamos ver nuestra condición real delante de Dios, queremos opacar al Señor Jesucristo. Hay personas que se jactan de que creen ser buenas, de que creen saber mucho, de que creen tener un comportamiento adecuado, pero tristemente en ellas no se ve el Señor. Pero hay personas que no tenemos ninguna condición de jactarnos, ninguna condición de enaltecernos, y que nos toca únicamente recibir la misericordia de Dios. Yo humanamente no soy una persona que cae muy bien a las personas, y a veces cuando predico el Evangelio tiendo a herir muchas fibras y romper muchos egos. Pero las personas que logran empatizar conmigo, puedo ver claramente que no empatizan por mi forma de ser, sino por el corazón que encontraron de Jesucristo en mí. Los dedos de la mano todos son diferentes, pero ¿sabe por qué se unen? Porque todos están conectados a la mano. Si cada dedo hiciera un movimiento aparte, pues no podría ni siquiera coger la Biblia. Pero porque están conectados con la mano, rápidamente puedo hacer esto. O puedo hacer lo siguiente. Puedo levantar y rápidamente reaccionar juntos. ¿Por qué? Porque están conectados a la mano. Muchas personas hablan de la unidad. Debemos tener unidad. En esos tiempos hablan de la unidad y la unidad y la unidad. Pero ni siquiera conocen el trasfondo de esa palabra. Para ser uno, primero tengo que ser uno yo con Dios. Porque Él nos une los corazones o la diversidad de culturas o la diversidad de lenguajes. Él nos hace uno. En este chat, por ejemplo, en este video, tenemos varias personas de diferentes países. Pero ¿por qué nos unimos a este mismo horario a compartir la palabra? Por una sola razón. Nos une la palabra. Yo no. Yo soy un invitado que expone la palabra, pero quien nos une para escuchar la palabra es el quien nos convocó, que es Dios. Nosotros debemos tener ese corazón. Unirnos con Dios, que Él nos une a Él. Entonces, en la primera parte, que estoy hablando del secreto del perdón del pecado, estoy dando a entender claramente la humanidad, la forma de ser mía. ¿Por qué razón? Porque este es el principio para entender la majestad, la gloria, el amor de Dios para mí. Yo merezco el infierno. Yo merezco ser destruido por el Señor. Pero Él en su infinito amor y misericordia preparó un camino de salvación. En el caso de Génesis, capítulo 6, preparó el arca como la salvación a ese juicio que Él había enviado a través del diluvio. Por eso cuando Noé empezó a fabricar el arca, Él no fabricó el arca para salvar las personas, Él fabricó el arca para sí mismo. ¿Qué significa con esto? A Él le convenía hacer el arca porque era su salvación. En el caso de muchas personas se confunden. ¿Por qué? Porque piensan que tienen que hacer la vida de creencia de acuerdo a un comportamiento o una conducta. No es así. En el momento que yo me doy cuenta de quién soy delante de Dios, eso me lleva a despertar a lo que se llama, y que estaba dormido, que es el agradecimiento. Gracias, Señor, porque a pesar de lo vil, de lo menospreciable que soy, usted me ha escogido. Usted me ha llamado. Usted me ha dado su perdón. Gracias, Padre. No era digno de recibirlo, pero por medio del Señor Jesucristo me hiciste digno para recibir el Evangelio. ¿Qué dice acá? Dios hizo el arca para sí mismo. No,
No, Dios no. Dios preparó el arca para Noé, para que Noé se pudiera salvar. Entonces, si Noé construyó el arca, a la final, ¿quién se benefició con el arca? Pues Noé. Porque ¿dónde se hubiera salvado si no era el arca? No sé si me hago entender. Sí me logró, el que me hizo la pregunta, sí me lograste entender lo que te dije. Ah, ya, gracias por contestar. Sí, o sea, no, Dios le dio la posibilidad de hacer el arca a Noé. Le dio las medidas, le dio todo para que la hiciera. Pero a la final, cuando Noé construyó el arca, ¿quién se benefició con el arca? Pues Noé. Dios de la misma manera preparó el evangelio para mí. Y si yo lo acepto y lo recibo como Dios me lo da, pues ¿quién se termina beneficiando? Pues yo. Porque sin el evangelio voy para el infierno. Así de sencillo. Pero por haber aceptado el juicio de Dios, aceptado la sentencia, pero en esa sentencia Dios me revela su voluntad, que es estar con Él, ahí en ese momento puedo beneficiarme. ¿Por qué? Porque a todo el que ha creído le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. ¿Cómo me hago hijo de Dios? Aceptando lo que Él hizo. Una vez le hice una pregunta a una persona y quiero también hacerles la pregunta a ustedes, a ver qué respuesta me tienen. ¿Adán y Eva pecaron, sí o no? ¿Ellos murieron con pecado? A ver, veo sus comentarios. Vuelvo a preguntar, Adán y Eva pecaron, ¿pero ellos murieron con el pecado? ¿Sí? ¿Quién más? No, sí, 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 al fin, sí, no. Pues vamos a mirar qué dice la Biblia, ¿les parece? Vamos a mirar en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, esta es la respuesta. Después de que Adán y Eva pecaron, ellos intentaron cubrirse con hojas de higuera su maldad. ¿Sí o no? Aquí hay alguien que respondió lo que era. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos intentaron cubrir con sus hojas de higuera la maldad, dieron cuenta que eso no era eficiente. Por el contrario, no duró nada. Cuando Dios los llamó, les empezó a decir, venga, ¿dónde están? Bueno, les empezó a mostrar su maldad. Ya después de que se les reveló la maldad a Adán y a Eva, Dios dice lo siguiente, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo hizo Dios para hacer las túnicas de pieles? A través de un sacrificio. Quiere decir que después de que Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que hacer un sacrificio ¿para qué? Para vestirlos de su justicia. Quiere decir que antes de morir ya los hizo ¿qué? Justos. Tremendo, ¿no? De la misma manera usted y yo fuimos justificados por Dios, no por mi obra, sino por la obra que Él hizo. Aquí dice, Dios hizo túnicas de pieles. Aquí no dice, Adán preparó túnicas de pieles para vestirse. Entonces Dios hizo la justicia para revestirme a mí. Y de la misma manera que revistió a Adán y a Eva, me revestió de su justicia. Por eso yo soy justo. Yo no soy justo por mi comportamiento. Y también a veces mi pensamiento me engaña a cometer algunas transgresiones. Pero teniendo arrepentimiento verdadero, delante de Dios puedo volver al camino que Dios trazó. Por eso es muy importante cuando una persona escucha el Evangelio conocerse a sí mismo para tener un arrepentimiento genuino, no un remordimiento como Judas. Judas se arrepintió de lo que hizo, pero luego lloró amargamente diciendo, yo entregué sangre inocente. Y luego ¿qué? Se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Porque no aceptó que no había sido él, sino que fue engañado por Satanás. Pero si él hubiese tenido en cuenta la palabra de Dios y aceptado que fue engañado, él no se hubiera dado el látigo y se hubiera autocondenado. Pero Pedro, vamos a mirar esta parte que me encanta del apóstol Pedro. Esto está en San Mateo
si no estoy mal, permítame lo busco, que hay momentos en que cuando estoy evangelizando no logro como asimilar rápidamente el versículo, pero cuando ya voy interactuando un poco con el público logro como aterrizar la palabra. En San Mateo capítulo 14, versículo 72. San Mateo capítulo 14, perdón, San Marcos, discúlpeme. San Marcos 14, San Marcos capítulo 14, versículo 72. Dice así: y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. La Biblia dice que se acordó de las palabras. Claro, aquí resaltan las que cuando le dijo que el gallo cantó, pero no fueron las únicas palabras que Jesús le dijo. Le dijo más palabras. ¿Sí recuerdan? ¿Se acuerda cuando él recién se encontró con Jesús, que lo llevó al mar? Entonces Pedro le dijo: Señor, ya toda la noche he pescado. Pero Jesús le dijo: boga mar adentro, echa tu red. Y Pedro dijo: pues ya lo he intentado, pero en tu palabra echaré mi red. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Y qué pasó? Pescó muchos peces. Luego, ¿qué dijo Pedro? Apártate, Señor, soy hombre pecador. ¿Se acuerdan? Entonces él pudo ver el milagro y pudo ver su condición a través de ese milagro. Pero luego más adelante, caminando ya con Jesús, ¿se acuerdan que el apóstol Pedro en una parte empezó a discutir con los discípulos porque quién era el mayor? Y el Señor les exhorta diciendo: el mayor es aquel que es siervo de todos, el que sirve a todos. Y luego más adelante vemos otro episodio donde Jesús le quiere lavar los pies a los discípulos y sale otra vez nuestro personaje Pedro diciendo: no me laves solo los pies, láveme entonces de la cabeza a todo el cuerpo. Y entonces en ese momento Jesús le dice: los que están limpios no es necesario lavarse otra vez todo el cuerpo, sino solamente los pies. Y muchas cosas más Pedro vivió con el Señor Jesucristo a través de los milagros que hizo. Cuando en un momento que pregunta a Jesús: ¿quién soy yo? Y dice él: eres el hijo de David, el hijo de Dios. Bueno, Y Jesús le dice: no te lo reveló carne y sangre, pero mi Padre en los cielos que te lo reveló. Y a los minutos después ya estaba diciendo: no te acontezca tal cosa. Y él dice: apártate de mí, Satanás, porque pone la mirada en las cosas de los hombres y no de Dios. ¿Recuerdan esa parte? Entonces Pedro tuvo muchas conversaciones con Jesús. Por eso en el momento que lo estaba negando y cantó el gallo, él se acordó de todas esas palabras. ¿Cuál fue el arrepentimiento de Pedro? Acordarse de la palabra de Jesús. Pero ¿cuál fue el arrepentimiento? Vamos a mirar San Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros allá tú? ¿Cuál fue el error de Judas? Primero dice: yo he entregado sangre inocente. Hermanos, ¿él entregó sangre inocente o fue engañado? ¿Cuál fue la verdad? A ver, escuchen los comentarios. ¿Judas entregó sangre inocente o él fue engañado? Fue engañado, correcto. Entonces, ¿cómo tenía que haber dicho él? Fui engañado por Satanás, ¿sí o no? Pero ¿cómo contestó? He entregado sangre inocente. Entonces él descubrió realmente su maldad. No la descubrió. Pero ¿sabe qué fue lo peor? Fue y consultó a personas que ni siquiera conocían de Dios. Por eso, ¿cómo le contestaron estas personas? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Ustedes no les ha pasado que han ido a dominaciones o doctrinas donde no les interesa lo que ustedes hacen o lo que ustedes son, sino cuánto pueden aportar o cuánto pueden demostrar, supuestamente servir a la iglesia o servir a la congregación, y te miden por una serie de comportamientos? No sé si ustedes vivieron esa experiencia, yo la viví.
En mi caso personal, muchos pastores me dijeron, deje a su esposa, usted es el que limita a su esposa en la parte del desarrollo espiritual, usted es el bloqueo para su familia. Tanto así que desarrollé pensamientos suicidas creyéndome ese cuento. Yo conozco predicadores que han hecho acabar hogares, que han hecho caer en bancarrota a muchas familias, a muchas personas, y no les interesa. Realmente no les interesa. Hacen primicias, creo que le llaman, con el nombre de primicia, que ni siquiera saben que es una primicia, pero para pedir dinero. Pacten. Utilizaron el diezmo como comercio, no como el diezmo bíblico que enseña la Biblia, sino como un comercio. Y todo lo han vuelto comercial. Pidan y pidan y pidan y pidan y pidan. Y no les interesa el alma de las personas. Conozco predicadores, conozco iglesias que ponen el sobre en la silla. Imagínese, usted llegar a un sitio donde quiere recibir consuelo para su alma y lo primero que encuentra es un sobre. Diezmar y ofrendar debe hacerse desde el aspecto bíblico, pero hay 4 pasos para llegar a ese punto. Primer paso, tener la certeza de la salvación. Segundo paso, congregarse y saber qué es congregarse. Tercero, el servicio. Cuando usted aprende el servicio, dentro del servicio aprende el diezmar y ofrendar. Último paso, predicar el evangelio. Porque su predicación sale del testimonio vivido en estos 4 aspectos. Pero ese es otro tema que podré tocar en otra franja cuando me invite Matusalén. Por el momento vamos a hablar del secreto del perdón del pecado desde la óptica de Dios a través del conocimiento del sí mismo. Porque yo quiero que ustedes tengan esa certeza, seguridad en el corazón de Dios, de qué fue lo que los salvó. ¿Me hago entender? Porque realmente estamos en un mundo tan corrupto, tan lleno de muchas falacias, que la gente... son 4 puntos. Primero, tener la certeza de la salvación. Segundo, congregarse. Tercero, servir, aprender qué es servir y el servicio. Y cuarto, predicar. Pero este tema lo quiero tratar en otra franja, punto por punto más detalladamente. Entonces, como les decía, en el secreto del perdón del pecado está el conocerme a mí mismo para aborrecerme y luego ver la majestad y la gloria de Dios. ¿Me hago entender? Luego, en el siguiente punto del secreto de la iglesia, quiere decir que después de haber entendido el evangelio, yo debo distinguir qué es iglesia. Hermanos, una pregunta para ustedes, respóndanme en el chat. ¿Qué es iglesia? Defíname iglesia. Desde sus palabras, no hay problema. ¿Qué es iglesia? A ver, los leo. La congregación de los justos, comunión de los justos, Jesucristo, cuerpo de Dios. Los que han contestado la congregación de los justos, me agradó su respuesta porque esa es la correcta. Iglesia es la reunión de los justos. Iglesia, hay una persona que como dio un comentario, porque pues claro, obviamente nosotros estamos ligados a una misión o a una congregación o a o una agrupación, digámoslo así, y lleva un título o un eslogan para identificarnos. Entonces este hermano sacó un comentario: ¿será que su congregación es la única que sabe acerca del verdadero evangelio? ¿No hay otra más? Yo digamos como a manera de respuesta le dije: es que la Biblia no me habla de una congregación específica o un nombre específico. Lo que habla la Biblia es acerca de ¿qué? De la reunión de los justos, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre y yo haré grandes maravillas. Ahí estamos entrando en la parte B de lo que estás diciendo aquí, el secreto de la iglesia.
Entonces, hablamos de la primera parte que era el secreto del perdón de... Es mi primera vez, quiero aprender mucho. Pregunto, ¿qué es ser justo? Muchas gracias por la pregunta. Retomemos un poco. No sé si escuchaste desde el principio la intervención mía, pero yo empecé diciendo, si una persona no se puede ver a través de la Biblia con los ojos de Dios, no puede encontrar su identidad delante de Dios, por ende no puede recibir la palabra. Entonces, cuando una persona se hace justa, una persona no se hace justa por lo que hace, sino porque acepta la justicia que Dios ya dio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona conoce su forma de ser a través de la palabra, sabe una cosa, yo solo merezco el infierno. Yo merezco ser destruido, como Noé. Raeré de la faz de la tierra todo ser viviente. Entonces Noé se vio identificado y dijo, no, yo también merezco ser destruido. Pero luego pasamos a otro punto. ¿Cuál? Ese Noé que se dio cuenta que pudo haber sido destruido, encontró la salvación a través del arca que Dios le permitió diseñar, porque Dios le dio los planos y le dio el diseño y le dio las herramientas para que él hiciera el arca. Fue un plan de Dios. Entonces, ¿qué es hacerme justo? Recibir la justicia de Dios por medio de su salvación. Entonces, en el caso de Noé, a través del arca él fue salvo. Pero esa arca entonces, ¿a quién representa? Al Señor Jesucristo. Nosotros, por entrar en Jesucristo, nos hemos hecho salvos del juicio de Dios. Al hacernos salvos, ¿cómo Dios nos ve? Si ustedes hubieran podido tener un dron en el momento del diluvio, pues el dron sube a cierta altura y ve que todo está inundado, ¿no? Y lo único que se ve es el arca flotando. Yo le hago una pregunta, ¿ustedes hubiesen podido ver a Noé? No, porque el arca sí que estaba forrada con brea. Y la brea es como el asfalto que cubre las calles. Entonces, imagínense eso negro, oscuro ahí. Usted no veía hacia adentro nada. Además, el arca no tenía ventanas, sino solo una en la parte de arriba que era como para ver solo hacia el cielo. Entonces, ¿qué significa? De afuera para adentro en ese dron no se podía ver nada. Solo que se veía el arca. ¿Eso qué significa espiritualmente? Dios, al entrarnos en Jesucristo por medio de su salvación, Él ya no ve a Ricardo, Él ya no ve a ustedes, aquí ve al Señor Jesucristo. Por ende, el Señor Jesucristo pagó el pecado, por ende nos ve que justos, porque nos revistió de la justicia de Él. ¿Me hago entender? Entonces nosotros cuando podemos entender este dialecto, este lenguaje tan sencillo, podemos encontrarnos con el sabor, con el secreto del perdón de mi pecado. ¿Cuándo me hago libre del pecado? Cuando acepto el perdón que ya Dios me dio, porque Él ya me lo dio. Yo debo solo que aceptarlo. Entrando en esta primera parte entramos en el secreto de la iglesia. Y en el secreto de la iglesia encontramos que en la congregación de los justos yo voy a ser edificado. Y en esa edificación dice la palabra que debo ser formado hasta la estatura del varón perfecto. ¿Me hago entender? ¿Cuál sería la estatura del varón perfecto? Hasta llegar a la imagen de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Cuando recién nazco de nuevo, no conozco muchas cosas. Y puede que sigan como surgiendo comportamientos, como surgiendo una serie de conductas erróneas, porque pueden suceder en mi vida. Pero, ¿saben? Hay una ventaja. ¿Saben cuál ventaja? Ya tengo los justos que van más adelantados que yo, que me están formando en el camino. Me exhortan, me intervienen, me corrigen, pero constantemente me van puliendo para que se vea en mí la imagen del Señor Jesucristo y no la de Ricardo. No sé ustedes cómo percibieron mi prédica o cómo me percibieron a mí. Perdón, ahora entiendo muchas cosas y no sé si seguir en mi congregación porque esto no lo enseñan.
esa decisión debes tomarla delante de Dios, porque esto es el Evangelio. La enseñanza que estamos dando es a través del evangelismo verdadero. Si no te están enseñando, huye de ahí. No te puedo decir otra cosa, porque de verdad tú tienes que recibir palabra de vida, leche no adulterada, no un revuelto ahí, un masacote. Aquí en Colombia le decimos masacote a un revuelto de cosas. Entonces, nosotros, por medio de la evangelización, recibimos el secreto del perdón del pecado. Eso nos abre los ojos al mundo de Dios que no conocemos. Pero estando con la reunión de los justos, caminando juntos con los justos, somos edificados para muchas cosas. Como les decía, no sé ustedes cómo me logran ver a mí o percibir, pero les aseguro una cosa: lo que percibieron de mí no es mío. Es lo que la iglesia ha formado en mí, lo que los justos unidos, exhortándome, interviniéndome, sacudiéndome, algunas veces interviniendo fuerte en mí, es lo que ustedes hoy pueden ver en mí. Eso no es mío. Ese es el secreto de la iglesia. Estando en la comunión con los justos, por medio de los justos, se crece el Espíritu Santo en mí y la revelación del Señor se hace latente y se hace visible para ustedes. Agradezco al canal por esta oportunidad, agradezco a ustedes por este tiempo, porque han sacado su tiempo para escuchar esta franja. Espero tener otra oportunidad porque quedamos en otro tema pendiente. Hoy intenté ser un poco específico, traté de como llevar el tema que puedan entenderlo más fácilmente. Espero me haya hecho entender. No sé si ya quieran, ya para ir finalizando, tengan alguna pregunta, algo puntual que me quieran preguntar. Con muchísimo gusto, pues antes de terminar la intervención, pueda responder algunas preguntas, algún comentario que tengan, una necesidad de oración que tengan, una petición de oración también, con muchísimo gusto. La oración del justo puede mucho y la Biblia dice que ya Dios escucha al justo, al pecador no, pero al justo sí. Entonces, si ora el justo, pues, ¿cuál es la diferencia entre alma, espíritu, según la Biblia? Hay tres: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, esta materia que ustedes pueden tocar, percibir, la cual tiene una serie de necesidades. Cuando habla de los 4 puntos. Uy, espera que me hicieron varias preguntas. Vamos despacio. Primero la de la parte del alma y cuerpo y ya te respondo la de cómo sé cuando hablas de los 4 puntos. Desglósame un punto. Los 4 puntos te referías a los 4 pasos que un cristiano debe tener: que congregarse, recibir el evangelio, congregarse, servir y predicación. ¿A eso te refieres? Ya, sí. Ese tema lo vamos a resolver en otra intervención más después. Está pendiente para cuando pueda volver a intervenir y lo resolvemos en otra intervención, porque es un poco extenso y no lo puedo tan rápidamente responder acá. Puedo responder el de la diferencia entre alma, cuerpo y espíritu. Alma es esta parte material y esta parte material tiene unas necesidades. Tú tienes que alimentarte sanamente, tienes que hacer ejercicio, etcétera, etcétera, para que tu cuerpo funcione correctamente. Y este cuerpo te conecta con la tierra. Tú eres diseñado de polvo de la tierra y te conecta con lo que fue, con la creación que te rodea. Es como la forma de conectarte con todo esto que te rodea. Por eso Dios hizo el polvo de la tierra, que es el material que nos conecta con toda la esencia. En el tema de la materia está el carbono. Nosotros somos hechos también de carbono y nos une a toda la materia creada por Dios. Eso es, digamos, el cuerpo. Pero está el alma. El alma es donde se almacenan pensamientos, emociones, conocimientos, todas tus experiencias, sapiencias, estudios, todo lo que has hecho se almacena en tu alma. Pero el espíritu, ese es de acuerdo. Si tú estás atrapada con Satanás por el pecado, el espíritu que te dirige es el espíritu maligno. Pero si logras despertar por medio de la evangelización, nace en ti el Espíritu de Dios. Viene a ti el Espíritu de Dios y empieza a morar en ti, que es lo que nos une con Dios.
Yo la espiritualidad la asemejo mucho al puerto de carga del celular. El puerto de carga del celular es el espacio o un lugar diseñado para recibir toda la carga, el celular. Entonces, cuando ese espacio es conectado con el corazón de Dios, con el Espíritu Santo, mi ser se llena de Él. Pero cuando es conectado con el espíritu maligno, pues también mi ser se llena de Él. Entonces es como la diferencia a grosso modo de lo que significa esas tres cosas. Espero que te haya podido responder la pregunta para hacerlo un poco más sencilla la respuesta. Bueno, no sé si algo más antes de irme. Bueno, vivo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Si alguno vive en Colombia o en Bogotá, espero algún día encontrarnos. Próximamente estaré en Lima, Perú. Por la gracia del Señor estoy orando. Dentro de el entrenamiento que recibí como evangelista, el evangelista tiene 3 condiciones. No debe pedir, insinuar, mendigar, sino solo por la predicación del evangelio. Dios le da todas las cosas. Entonces, orando y predicando, Dios me ha aparejado muchas cosas para ir a otros lugares, a otros países. Entonces, esta oportunidad Dios me está abriendo las puertas para ir a Perú, a Lima, Perú. Espero los que sean de Perú o de Lima, la ciudad de Lima, que nos estén viendo en vivo, también poderlos conocer y que esta transmisión llegue a muchos corazones, a muchas personas y podamos como seguir en contacto. Cuando una persona recibe la salvación, su Padre es Dios. Quien le debe dar todo, ¿quién es? Dios. Entonces, un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que, ay, hermanos, no sé, está haciendo mucho calor y sería rico tomarnos una Coca-Cola. Yo no les dije que me dieran Coca-Cola, pero lo que les insinué, que quiero Coca-Cola. O en otros aspectos que ya son muy descarados, yo soy el siervo de Dios, usted tiene que darme una Coca-Cola. Que de verdad hay personas que son ya muy conchudas y descaradas. Pero los hijos de Dios oramos y pedimos a Dios y Dios en su revelación pone personas o pone maneras para darnos lo que necesitamos. Pero esto no es solo para la persona que, digamos, como tiene como el ministerio o el llamamiento a ser evangelista, sino la Biblia dice para todos los justos, como dice en Romanos 1, dice que lo colocó aquí la hermana, el justo por la fe vivirá. O sea, todos los justos debemos aprender a vivir por la fe. Pero es otra parte que vamos aprendiendo, por eso digo que en el secreto de la iglesia, con la comunión de hermanos, esta parte se sigue aprendiendo. Todos los días es un constante aprendizaje. Entonces, muchas gracias por participar de este encuentro. Espero seguirnos viendo en otra oportunidad, en otro live. Voy a despedirlos con una oración, si me lo permiten. Señor Dios, te damos gracias por este en vivo, Señor, que tu palabra llene y colme el corazón de todos los participantes, pero no solo ellos, sino que también pueda trascender a muchos oyentes, Señor. Sé que tu palabra se extiende en cada rincón del mundo, Señor, a través de las redes, a través de los espacios virtuales, así como el maligno, Señor, utilizando las herramientas para el mal, pero los justos utilizamos las herramientas para el evangelio, Señor. Padre bendito, sé que muchas personas tienen hambre y sed de tu palabra, pero por medio de la evangelización yo sé que tú resuelves dudas y calmas el hambre y la sed de muchos, Señor. Bendito Dios, que en esta noche muchas personas hayan sido alimentadas y hayan sido edificadas, Señor. Bendito Dios, gracias por este tiempo tan maravilloso. Bendiga la vida de cada uno de nosotros, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, muchísimas gracias.